Less than 18 minutes into the 38-minute raid came the crucial moment. Navy SEALs had fought their way through Osama bin Laden's compound, killed his courier, the courier's brother, and bin Laden's son. They blasted through cage-like metal gates on the stairways. As a small team of SEALs reached the third floor, one of them turned to his right. It was all split second. Shoots bin Laden once in the chest, and then bin Laden begins falling back and shoots him once above the left eye, and bin Laden falls down, and he steps up and he says on the radio, for God and country, Geronimo, Geronimo, Geronimo. Tras los ataques terroristas efectuados sobre territorio norteamericano en el año 2001, entre los cuales se destacó el atentado contra las Torres, que se cobró casi 3,000 vidas estadounidenses, Al-Qaeda se convirtió en la organización guerrillera más buscada del mundo. Su líder, Osama bin Laden, escaló inmediatamente hacia el puesto número 1 de los fugitivos más buscados por el FBI. La relación de la agrupación yihadista con las naciones musulmanas, especialmente Afganistán, llevó a una brutal guerra que se extendió durante 20 años. New details this morning of the killing of the leader of Al-Qaeda and the world's most wanted terrorist, Ayman al-Zawahiri. The precise nature of the drone strike, the fact that there was no explosion, and that damage seemed to be limited to this tiny portion of the building where he was, suggests it could be the work of a secretive U.S. weapon, a modified Hellfire missile nicknamed the Flying Ginsu. Durante una década, Bin Laden fue perseguido por todo Medio Oriente, hasta que finalmente los norteamericanos pudieron darle caza una noche de 2011. No obstante, dos de los cuadros más importantes de Al-Qaeda continuaron con su legado. Al-Zawahiri, líder del remanente creado por Bin Laden, y al-Baghdadi, quien crearía el siniestro Estado Islámico. Ambos terroristas hicieron perdurar el legado del hombre más peligroso del siglo XXI. Y, al igual que su mentor, lograron eludir a las fuerzas de los Estados Unidos durante muchos años. Pero el águila norteamericana conoce pocos límites para encontrar a sus presas, y los caudillos de la nueva era yihadista también cayeron frente a la inteligencia de la CIA y el músculo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En este video conocerás todos los detalles de las ejecuciones a los terroristas más importantes de Medio Oriente. Now about Baghdadi's last moments. I can tell you this. He crawled into a hole with 2 small children and blew himself up while his people stayed on the ground. You can deduce what kind of person it is based on that activity. So that would be just my empirical observation of what he did. I'm not able to confirm anything else about his last seconds. Pese a que su rostro estuvo en todos los periódicos durante la primera década del siglo XXI, el responsable ideológico por los ataques contra las Torres pudo evadir el cerco estadounidense durante 10 años. Parecía que Bin Laden se había esfumado de la tierra y existían rumores de que había muerto en la clandestinidad. Pero los norteamericanos jamás creyeron estos reportes ficticios y continuaron persiguiendo al hombre que los había humillado frente al mundo entero. Sin embargo, el destino le jugó un revés al terrorista. En 2010, un ex agente de inteligencia pakistaní ingresó a la oficina de la embajada estadounidense en Islamabad. Allí les aseguró a las autoridades locales que conocía el paradero de Osama bin Laden y que revelaría su ubicación a cambio de una recompensa de $25 millones. El hombre indicó que el líder de Al-Qaeda había sido descubierto por la inteligencia de su país en 2006 y permanecía bajo arresto domiciliario en una residencia en la región de Abbottabad. Para comprobar la veracidad de sus dichos, el ex agente fue sometido a la prueba del polígrafo y a otros 5 interrogatorios, los cuales superó. Con el testimonio del pakistaní aceptado por la justicia norteamericana, Estados Unidos utilizó aeronaves, drones y satélites para espiar la zona donde supuestamente se hallaba el criminal más buscado del mundo. La etapa de vigilancia se extendió durante meses y costó decenas de millones de dólares. La CIA alquiló una casa en un pueblo cercano e incluso se montó una campaña falsa de vacunación contra la poliomielitis en la región, con tal de que operarios estadounidenses se acercaran al edificio. Más allá de todos los esfuerzos, ningún agente pudo tomar una imagen de Bin Laden en la residencia.
After months of studying satellite photos of the compound, CIA analysts concluded there was only a 60 to 80% chance bin Laden was really there. In the photos, a man could be seen coming out of the main building and walking around the courtyard as if for exercise. But it was impossible to tell whether he matched bin Laden's height. En una apuesta de alto riesgo, las autoridades estadounidenses decidieron ejecutar una redada al edificio luego de casi un año de espionaje. En caso de que fuera un señuelo y el objetivo no se encontrara en el lugar, la misión podría romper la frágil paz entre Estados Unidos y Pakistán, generar un conflicto entre los países y comprometer aún más la ya complicada posición norteamericana en Medio Oriente. The president had to evaluate the strength of that information and then made what I believe was one of the most gutsiest calls of any president in recent memory. En mayo de 2011 se dio inicio a la Operación Lanza de Neptuno. Se organizó una fuerza conjunta que integraba activos del DEVGRU, anteriormente conocidos como Navy SEAL, Team 6 y los sigilosos Night Stalkers. Una flota de helicópteros furtivos preparados para evadir radares y realizar vuelos a corta distancia del suelo. Por razones legales, todos los activos fueron temporalmente transferidos como civiles a cargo de la CIA, ya que de haber actuado como elementos militares dentro del territorio pakistaní, podría haber sido considerado como un acto de guerra frente a los organismos internacionales. A mitad de la noche, ocultos por la oscuridad del desierto, los helicópteros negros de los Night Stalkers cargaron a 79 comandos armados con rifles de asalto HK-416 y ametralladoras MK-48, además de un intérprete y un perro adiestrado. Los Black Hawk modificados para ser indetectables partieron desde una base aérea en Afganistán y se dirigieron hacia Abbottabad en un dramático vuelo nocturno. I heard the helicopters coming. They came in fast and low. Then after some time they were circling over the place. Then the first bang came, 3 other consecutive bangs came. Then there was one fifth final bang which made the whole sky orange. Según el plan, el primer equipo descendería sobre el patio del complejo, mientras que un segundo helicóptero transportaría al perro, al intérprete y 4 soldados a la esquina noroeste del edificio para asegurar la zona. El primer Black Hawk sufrió un desperfecto mientras desplegaba a los soldados, lo que hizo que chocara contra una pared de la casa y sufriera una avería en el rotor. Pero esto no evitó que los operarios del DEVGRU pudieran desplegarse correctamente, aunque el vehículo quedó en condiciones irrecuperables. The flames from the burning helicopter could be seen for miles. But the Pakistani government claimed they had no idea this was bin Laden's hiding place, and no one told them what was about to happen here. Pakistani military jets nearly attacked the US helicopters as they left the compound. El grueso de la operación duró tan solo 15 minutos. Los Navy SEALs estadounidenses ingresaron al edificio donde se hallaba un gran grupo de gente, especialmente mujeres y niños. Hubo algunos tiroteos aislados entre operarios del DEVGRU y unos pocos guardias armados. En su habitación, Osama Bin Laden, enemigo público número 1 de Occidente, fue hallado desarmado, y los Navy SEAL Team 6 oficiaron su ejecución. Existen varias versiones sobre los hechos sucedidos esa noche en Abbottabad, pero hay quienes aseguran que murió de varios tiros en el pecho, otros en la cabeza, desarmado o intentando defenderse. Robert O'Neill, jefe del Escuadrón Rojo que ejecutó la misión, asegura que lo mató él mismo de 3 disparos en la frente. The threats, the unknowns turned out to be some females. He sort of grabbed onto them and he pushed them a little bit down the hallway, falling on them to absorb the blast that he knew was going to happen, so he gave his life so the guy behind him could get a shot. From there, when he pushed the women, I turned to the right into a doorway, and the doorway led to a bedroom, and in the bedroom was Osama bin Laden, a matter of feet in front of me. And he had his hands on his wife's shoulders. He was not surrendering. He was sort of moving, and just based on the level of threat of him not surrendering and the likelihood of him having a vest, I engaged him. I shot him twice in the head. He fell on the floor. I shot him one more time, and I killed him. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos nunca confirmó ni negó ninguna de las versiones que circularon, y Barack Obama se limitó a comunicar que Bin Laden había sido asesinado.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Sin embargo, la operación Lanza de Neptuno no acabó con las actividades de Al-Qaeda, aunque debilitó profundamente a la organización, que comenzó a desintegrarse lentamente. Sin embargo, el lugar de caudillo le ocupó otro siniestro personaje, Ayman al-Zawahiri, un cirujano que había sido la mano derecha de Bin Laden durante su jefatura. Es que luego de la muerte de Osama, Al-Qaeda se dividió en varias organizaciones, una que continuó llevando el mismo nombre y otras que se dividieron entre dos estados islámicos rebeldes, ISIS e ISIL. El trabajo de al-Zawahiri fue mantener la integridad de la organización original, y su manera fue regresar a una etapa en la que se trabajara como células internacionales independientes, que actuaran con cierta libertad bajo la ideología de la yihad. Nacido en Egipto, Zawahiri fue la mano derecha de Osama Bin Laden antes de sucederlo al frente de Al-Qaeda. Washington asegura que se involucró activamente en los planes de los atentados del 11 de septiembre, así como en otras operaciones como los ataques a embajadas de Estados Unidos en África en 1998 o contra el destructor USS Cole en Yemen en el año 2000. We are not sorry about we have offered for our religion and we have sacrificed and we are still ready for more sacrifices till the victory of Islam. He has been in hiding for more than 20 years, one of the world's most wanted terrorists. Uno de los grandes problemas para aniquilar a al-Zawahiri fue ubicar su paradero, ya que, de manera similar al anterior líder de Al-Qaeda, el terrorista era increíblemente eficaz para esconderse por toda la región arábiga. En constante persecución, y siguiendo cada nueva pista que surgía, las fuerzas norteamericanas lanzaron decenas de bombardeos con drones tras las huellas de Zawahiri. El ataque a Damadola es el primero que vale la pena destacar. Se dio en enero de 2006. Bajo la orden directa de la CIA, un grupo de drones MQ-1L Predator atravesaron la frontera con Pakistán y lanzaron misiles AGM-114 Hellfire de alta potencia contra un pequeño poblado de Damadola. Los aviones no tripulados dispararon aproximadamente 10 proyectiles contra los hogares de la villa. Durante el ataque, murieron 8 hombres adultos, 5 mujeres y 5 niños. Otros informes reportan que las muertes totales fueron 25. Las cadenas de noticias norteamericanas informaron que varios miembros de Al-Qaeda habían sido eliminados en el bombardeo. Pero más tarde se comprobó que esto no era así. Tanto las autoridades estadounidenses como las pakistaníes aceptaron que ningún terrorista fue encontrado en la zona. En octubre de 2006 se dio el bombardeo a Chenagai, una pequeña villa en el distrito de Bajaur de Pakistán. Nuevamente, la CIA recibió reportes que ubicaban a Ayman al-Zawahiri en este poblado. Los drones MQ-1 Predator fueron los encargados de lanzar misiles, aunque no se sabe exactamente qué explosivos utilizaron. El ataque dejó un saldo de 82 muertos, y al-Zawahiri no solo no fue hallado entre ellos, sino que luego se sabría que jamás había estado cerca del lugar. Si bien Estados Unidos negó estar involucrado en el bombardeo, pruebas incriminatorias recogidas por las autoridades pakistaníes llevaron a que los norteamericanos admitieran su responsabilidad. Señalaron que, de cualquier manera, sospechaban que el líder de Al-Qaeda, Maulana Liaquat Ullah Hussein, formaba parte de Al-Qaeda, y consideraron la operación un éxito. Durante 11 años, al-Zawahiri escapó a la atenta mirada de los norteamericanos, hasta que en junio de 2022 fue ubicado en su casa segura en un barrio de Shahpur, Kabul, gracias a la inteligencia norteamericana. Yeah, so it seems like his whereabouts were known since about April, and similar to the way bin Laden was tracked, it was his network, the network of individuals who, either brought him things, his couriers, or in this case, it seems to be that his family was tracked because they were there living with him. Fue vigilado durante un largo tiempo, durante el cual se estudiaron sus movimientos y su rutina. De esta forma,
los espías descubrieron que todos los días al-Zawahiri salía al balcón a tomar aire. Luego de este hallazgo, no fue muy difícil trazar una estrategia. El líder terrorista continuó con su rutina, hasta que, una tarde, durante su salida diaria al balcón, algo más que el aire le acarició el rostro. Lindsay, in fact, he was right in the center of one of Kabul's wealthiest neighborhoods. He was standing on the balcony of the house when he was hit by 2 Hellfire missiles from a CIA drone. He had been tracked for months. Of course, it was the first strike in Afghanistan since we pulled out U.S. forces last year when the Taliban took over. Como acabas de escuchar de parte de esta periodista, un dron norteamericano disparó 2 misiles Hellfire R-9X contra al-Zawahiri. Lo destacable de este armamento es que se trata de unos curiosos e innovadores proyectiles que son conocidos como las bombas ninja, ya que en lugar de una cabeza explosiva, cargan con 6 afiladas y letales cuchillas. El método fue extremadamente efectivo, ya que aseguró la muerte del objetivo, sin comprometer la seguridad de los civiles en un sitio extremadamente poblado, como es el área residencial de Kabul, donde no solo viven miles de personas, sino que decenas de miles caminan por las calles todo el tiempo. Aparentemente los estadounidenses habían aprendido de la enorme cantidad de inocentes asesinados en los intentos anteriores. Si bien la brutalidad del método fue cuestionada por algunos detractores, lo cierto es que el gobierno norteamericano encontró una forma de acallar los reclamos a raíz de las muertes por daños colaterales. La muerte de Ayman al-Zawahiri representa aún el logro más importante en materia de contraterrorismo de la gestión de Joe Biden. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. La muerte de al-Zawahiri puso los últimos clavos sobre su organización criminal internacional. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, de las cenizas de Al-Qaeda había surgido un nuevo peligro que se expandió rápidamente por Irak, Siria, Somalia y otros países de Medio Oriente y África. El Estado Islámico, a través de su líder Abu Bakr al-Baghdadi, quien se proclamó como líder político y espiritual de todos los musulmanes del mundo, aseguró que su misión era extender un califato que gobierne a todos los países de región islámica. En 2014, algunos reportes llegaron a indicar que ISIS poseía 450.000 guerreros a disposición, mientras que su contraparte, ISIL, podía incluso superar esa cifra. De la misma manera que sucedió con los líderes de Al-Qaeda, al-Baghdadi también supo ser extremadamente furtivo con la inteligencia de los Estados Unidos. En 2014, las fuerzas aliadas bombardearon Raqqa, capital del Estado Islámico de Irak, y el Levante. El ataque fue brutal, y existen indicios de que al-Baghdadi fue herido, aunque logró escapar con vida. Ese mismo año, otros informes lo dieron por muerto tras un golpe de la OTAN en Mosul. Pero en 2015, el jefe de ISIS reapareció en los radares de la CIA, liderando la rebelión musulmana en Siria. En febrero, Jordania llevó a cabo 56 ataques aéreos en los que, según los informes de la Oficina de Derechos Humanos, murieron 7.000 militares de ISIS. El jefe máximo, no obstante, logró escapar. Durante los años siguientes, al-Baghdadi continuó viviendo como un nómade, cambiando de ciudades, especialmente cuando las fuerzas aliadas lanzaban una ofensiva sobre las mismas. En 2017, reapareció a través de un mensaje grabado, en el que criticaba a Estados Unidos y afirmaba que Rusia era la nueva potencia mundial. Un año más tarde, el líder de ISIS envió un discurso público mediante un audio en el cual instaba a sus guerrilleros a presionar en la lucha contra Occidente y no rendirse jamás. En 2019, la actividad de Baghdadi se incrementó y se mostró junto a otros líderes del Estado Islámico en videos donde hablaban sobre su guerra sagrada y mostraban rifles o ametralladoras. إن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح. Baghdadi, the ISIS leader, is imploring his followers to keep fighting. God's enemies, from the Jews, Christians, atheists, Shiites, apostates, and all of the world's infidels, have dedicated their media, money, army, and munitions to fight Muslims and jihadists. No obstante,
Ese aumento en su actividad fue su perdición, ya que los reportes de inteligencia comenzaron a crear un cerco sobre su ubicación. La CIA logró capturar a la esposa del jefe de ISIS, además de algunos de sus mensajeros. Triangulando la información que obtuvieron de estos interrogatorios, sumada a la constante vigilancia de los otros líderes del Estado Islámico, pudieron determinar que, desde mediados de 2019, al-Baghdadi se estaba refugiando en un complejo en la ciudad de Barisha. Sin perder mucho tiempo, la Central de Inteligencia planificó una misión para eliminar al molesto terrorista. El 26 de octubre de 2019, unidades de la Fuerza Delta del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, junto a unidades del 75º Regimiento de Rangers, partieron desde la base aérea de Al-Assad en Irak, divididos entre 8 helicópteros MH-47 Chinooks y MH-60L, hacia el refugio aledaño al pueblo de Barisha. El equipo se desplegó rápidamente e invadieron el edificio donde supuestamente se hallaba el líder de ISIS, quien fue alertado y huyó hacia una red de túneles subterráneos. Tan cobarde era al-Baghdadi que tomó un chaleco bomba y se llevó a 2 niños como rehenes, con la amenaza de matarlos si era perseguido. Los efectivos norteamericanos no le dieron caza, pero sí enviaron a un robot antiexplosivos y a un perro militar entrenado especialmente, llamado Conan, que ingresaron en los túneles para intentar someter al jefe terrorista. Al ver llegar a los elementos, al-Baghdadi detonó su chaleco, suicidándose y matando a los niños, al mismo tiempo que hacía colapsar los túneles que yacían debajo de las instalaciones. A continuación, verás la imagen real del momento del ataque, junto al reporte de un militar narrando los pormenores de la estrategia. That were pre-staged in Syria, launched against an isolated compound in northwest Syria where Baghdadi was suspected to be hiding. Following the assault, which was designed to capture or kill, the team returned to its staging base. While that concept sounds simple enough, I can assure you that the plan was significantly more complex than that and designed to avoid detection by ISIS and others prior to and during execution, to avoid civilian casualties, and with enough air cover, including armed helicopters, multiple unmanned strike aircraft, and 4th and 5th generation fighters. Los soldados debieron cavar para recuperar parte de los restos de Baghdadi y de los niños, que tenían menos de 12 años. Las pruebas de ADN realizadas tan solo minutos después del operativo sobre las partes del cadáver confirmaron la identidad del terrorista. Finalmente, el complejo fue destruido con un bombardeo aéreo, para evitar que el lugar donde había muerto el histórico líder de ISIS se convirtiera en un santuario para los guerrilleros. La muerte de al-Baghdadi no garantizó el fin de las actividades terroristas del Estado Islámico, como tampoco lo habían hecho anteriormente las de Bin Laden o al-Zawahiri. No obstante, cada uno de estos golpes significó un triunfo para Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional y demostró que no existe hombre lo suficientemente poderoso como para escapar a sus garras. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.